למנצח אל שושנים, עדות לאסף מזמור. ישראל האזינה, נוהי כצאן יוסף, יושב הקרדין הופיע לפני אפרים ובנימין ומשה, עוררה את גבורתך ולך לישועתה לנו. אלוהים השיבנו והאר פניך ונבשע. Una oportunidad única de empezar con el plan de redención. Shabbat Shalom, Mishpachá. Especialmente a nuestro Rabbi Jonathan, lo vamos a extrañar mucho, pero estamos unidos. Todo tiene propósito. Y en nuestro parashá siempre nos encontramos mensajes que pertenecen a las cosas que están sucediendo en nuestra vida. Y es bien interesante que aquí habla de los 70 almas que descendieron a Egipto. Y a vez en cuando llega ciertos versículos que hablan sobre eso en el pacto renovado, y hay argumentos en contra del pacto renovado o el movimiento mesiánico, y hay que defender como discípulos de Rabbeinu Yeshua. Y uno de esos ejemplos está en capítulo 7 del libro de Hechos, Maaseh Hashlichim, las obras de los emisarios. Y dice en versículo, si empezamos en versículo 12, cuando oyó Jacobo que había trigo en Egipto, envió a nuestros padres la primera vez. Y en la segunda vez Yosef se dio a conocer a sus hermanos. Y fue manifestado a Faraón el linaje de Yosef. Y enviando Yosef, hizo venir su padre Jacob y a toda su parentela en número de 75 personas. Interesante porque en el texto masorético que tenemos dice 70. Entonces, un argumento es que, bueno, solamente estaba estudiando en griego los textos que dicen 75, el Septuaginte, pero cuando nació de nuevo el Estado de Israel, algo ocurrió. El Eterno envió unos textos más antiguos que todos los textos que hemos tenido de los rollos del Mar Muerto. Interesantemente ahí también dice 75. Entonces uno puede ver que eso viene de la tradición más antigua, de los textos más originales, pero no hay mucha diferencia simplemente contando, algunos contando los hijos de Yosef y el otro no contando los hijos de Yosef. Pero hay algo que queda igual en los ambos textos. Cuando dice 70 almas o 75 almas, en ambos textos dice Nefesh, como el Rabino Abner explicó anterior. Entonces no importa si seremos 1,000,000, 2, 3, 1,000, seríamos un alma. Y eso viene desde Bereshit. Y es importante repasar eso porque estas pistas que da el texto está recordándonos de cosas que ya estaban establecidos desde Bereshit. Y sabemos todos de la historia del torre Migdal Babel, la torre de Babel, que no existía gentiles. Todo el mundo, todos los seres humanos eran un pueblo, hablamos hebreo. Y por maldición de desobediencia vino la separación de las lenguas. Y de ahí viene diferentes almas. Y es por eso, inmediatamente, en el próximo capítulo, habla de Abraham, el hebreo, de donde el Eterno iba a reconstruir una nación, una familia, para ayudar a los demás a regresar al Eterno. Y dice en versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, a los hijos de su hermano, a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquiridos en Harán. Pero lo que dice en hebreo, interesantemente, es lo mismo
Ve'et hanefesh asher asu, la alma que hicieron, plural, porque pertenecen a una familia. La diferencia, y si pensamos en las palabras de Yeshua, y esto nos ayuda a entender el papel del Mesías con el Padre, Él pidió que seríamos uno. Cuando Él dice, Abba, está orando al Padre, y dice que ellos serán unos como nosotros somos uno, porque es unificación que teníamos antes y perdimos. Y Mashiach fue enviado para reconectar, no solamente que Mashiach sea uno con el Padre, pero sino a través de Él, todos seamos uno. Igual como el Eterno estaba trabajando como Abraham y ahora con Moshe en nuestro parashá. Y interesantemente, cuando vamos al libro de Hebreos, dice algo muy interesante en capítulo 11, 23. Como acabamos de ver en Hechos 7, Esteban, uno de los 7 asimilados regresantes, puede ser helenista o samaritano, fue escogido por los 12 emisarios. Hebreos, capítulo 6 de Hechos, lo llaman los 12 apóstoles hebreos. Y él es uno que tiene un nombre griego. Esto tiene un punto. Y él está predicando sobre la historia de Yosef y de Moshe, dando las buenas nuevas desde la Torá, como se debe hacer. Y aquí en el libro de Hebreos están haciendo lo mismo, versículo 23. Por la fe Moshe, cuando nació, fue escondido. Pausa. El primer judío escondido, o hebreo escondido, fue Moshe Rabbeinu. Después dice, fue escondido por sus padres 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey, igual como la época de Yeshua, tratando de matar a los niños. Y tan terrible era lo que se veía, que Moshe dijo, estoy espantado y temblando, sino que habías acercado al monte de Sión, la ciudad del Dios vivo. Disculpa, tengo que ir de vuelta a una parte. 24. Por la fe Moshe, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Entonces Moshe también fue criado con los gentiles y tenía que decidir regresar a casa, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio del Mesías. El espíritu de Mashiach ya estuvo presente. Estaba en Moshe. Hashem le unió. Hay muchas maneras de ver esto, pero lo importante es que ya tenía ese concepto, esa esperanza. Y que por mayores riquezas el vituperio del Mesías que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Es decir, igual como Moshe, muchos de nosotros nos criamos en la casa de Faraón, en lo más opuesto de Israel. Pero aún nosotros tenemos la oportunidad de decidir regresar a casa, a ser parte de ese pueblo único. No solamente Moshe, sino cuando habla de capítulo 1 de esta parashá, cuando habla de versículos 15, dice, y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas. Y significa la meyaldot haibriot. No significa que eran hebreas, sino los que estaban supervisando las hebreas. Hay diferentes maneras de verlo, hay diferentes argumentos entre los sabios, pero si vemos el próximo página de este parashá, habla de un ejemplo de una mujer de Egipto que escogió no matar a estos varones de Israel, estos hijos, y fue la misma hija del faraón. Y es por eso
dice los sabios que estas mujeres le dieron casa dentro del pueblo de Israel. Entonces, desde el principio veamos con lo que sucedió con la separación de Jacob y Esaú. Cuando estaba regresando, dijo, tengo que separar en 2 campos. Eso viene de Génesis 37. Entonces, desde el principio hay los que se quedaron en el campo y hay los que están afuera del campo, pero somos un alma, somos un pueblo. Y los que son más fuertes en la fe, como Yosef y como Moshe y aún como David, a veces tienen que ser enviados afuera del campamento, no porque el Eterno se olvidó de usted o de nosotros, pero porque a veces los soldados con lo más fuerza que tienen que ser escogidos para la misión más fuerte. Porque para sobrevivir en el ambiente de Egipto, con toda la tentación, fue criado en la educación de los egipcios, toda la brujería que tenían, la sabiduría que tenían, dinero que tenían, pero no tenía comparación para Moshe, para estar con su pueblo, sirviendo al Dios verdadero. Y eso es un mensaje que cada uno de nosotros podemos recordar, y es con esto que podemos concluir que cuando él está huyendo del faraón por tratar de ayudar a hebreos que no lo aceptaron, cuando los defendió contra un egipcio y otros estaban peleando entre ellos, no lo recibieron. Tiene que escaparse. Y dice en versículo 16, y estando sentados junto al pozo, 7 hijas que tenía el sacerdote de Midian. Recuerda que Esteban era uno de los 7. Vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Un sacerdote pagano. Mas los pastores vinieron y las echaron de ahí. Entonces Moshe se levantó y las defendió y dio a beber a sus ovejas, a estas ovejas de las naciones, podemos decir. Y después dice, y volviendo ellas a Reuel, otro nombre de Yitro, su padre, él les dijo, ¿por qué habéis venido hoy tan pronto? 19. Ellas respondieron, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores. Hay que pensar en esto. Para muchas personas no reconocen que Yeshua es un hebreo, es un judío. Y lo presentan así en su ignorancia. Pero cuando se ponen a conocerlo un poquito más, van a descubrir que no es egipcio, es hebreo. Y es lo mismo que sucede con Moshe Rabbeinu, y no hay nada nuevo bajo del sol. Nosotros que estamos en el exilio es por un propósito. Y ese propósito es un honor, porque nosotros podemos identificar con Moshe Rabbeinu, con David Amelech y sobre todo con Yeshua Mashiach. Shabbat Shalom.